Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Bueno, como sé que os encanta hablar como si fuerais verdaderos nativos españoles y os encanta sentiros españoles de verdad dentro de la cultura del país, hoy os voy a enseñar algunas expresiones idiomáticas propias de algunas comunidades autónomas. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Bueno, estoy segura de que si estás estudiando español y alguna vez has estado en España, aunque tengas un buen nivel de español, te habrá pasado seguramente eso que nos pasa mucho cuando estudiamos un idioma, que de repente alguien nos dice algo, pero en realidad no lo entendemos. Y pensamos, pero si yo sé hablar español, ¿por qué no lo entiendo? Pues porque muchas veces, como ya sabemos, dependiendo del lugar donde nos encontramos, se utilizan unas expresiones u otras. Hoy esto es lo que vamos a ver. Vamos a aprender las expresiones idiomáticas más comunes de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿sabes dónde se encuentran estas comunidades autónomas? No te preocupes, porque aquí lo puedes ver en este mapa. Empezamos por el norte, Galicia. Expresiones idiomáticas que se utilizan en Galicia. Una de ellas es se chove que chova. Se chove que chova, en gallego, significa en español si llueve, que llueva. Y esta expresión normalmente se utiliza para decir que nos conformamos con lo que hay. Si llueve, bueno, no pasa nada, nos conformamos. Otra expresión típica de Galicia que se utiliza para decir que aunque pasen cosas malas, en realidad todo saldrá bien, es esta. Malo será. Significa que ante las adversidades siempre hay solución para todo. Ahora una expresión que está además en gallego, muy bonita, y es esta. Galiña bella fai bo caldo. Significa que gallina vieja hace buen caldo. Con esta frase lo que hacemos es expresar que la experiencia, es decir, las personas veteranas, ancianas que han vivido y tienen experiencia, siempre nos pueden aportar mucho y podemos aprender de ellas. Continuamos por el norte, pero otra comunidad autónoma, Asturias. En Asturias es muy típica, por ejemplo, esta expresión, calla-o, que en castellano se traduciría como calla hombre, aunque en realidad no se suele utilizar para decirle a alguien que se calle. Esta expresión se utiliza cuando te dicen algo que no te esperabas, digamos, cuando reaccionas con sorpresa. En Asturias es muy curioso el uso que se le da al verbo prestar. Cuando algo te hace feliz, se puede decir que una cosa te presta, te hace feliz. Y también es muy curioso el uso que le dan al verbo picar. Este verbo se puede utilizar también como sinónimo de llamar. En vez de decir llamar a la puerta, dicen picar a la puerta. Siempre por el norte llegamos a Cantabria. Y en Cantabria tenemos, por ejemplo, esta palabra, bardal. ¿Qué significa bardal? Significa desastre, desorden. ¡Uf, qué bardal! ¿Cómo está todo? O tenemos el verbo jamar, sinónimo de comer. También tenemos esta palabra, pingo. Pingo en Cantabria se utiliza para referirse a una prenda de vestir rota, sucia, mal cosida, digamos, no muy bonita. Y tenemos también una cosa muy curiosa. En Cantabria hay un personaje ficticio, Abundio. Bueno, este es el nombre que se le da a una persona que no sabemos quién es, no muy inteligente. Por eso, cuando alguien te quiere decir que eres un poco tonto, te puede decir eres más tonto que Abundio. Bueno, ¿y si en Cantabria te dan, por ejemplo, un café pero muy aguado, sin sustancia? Eso se dice aguachirri. ¡Qué café tan malo! Es todo agua. Esto es aguachirri. Y
Cuando estamos a punto de conseguir algo, en Cantabria decimos que estamos o lo tenemos a huevo. Y siempre por el norte llegamos al País Vasco. Por cierto, sabéis que en el País Vasco también se habla el euskera. Esta lengua tiene una manera de escribirse completamente diferente al castellano. Por eso estas palabras que vamos a ver ahora, que son expresiones coloquiales típicas del País Vasco, muchas de ellas veréis que la escritura es un poco rara, ¿no? Eso es porque están en euskera. Por ejemplo, en el País Vasco, un litro de bebida se puede llamar también así: cachi. Veis que esta palabra ahora la escribo de manera un poco extraña. Eso es porque en euskera la T con la X se pronuncia así, cachi. Sin embargo, un vaso más pequeño de cerveza se puede llamar zurito. Cuando vas de bares con tus amigos en el País Vasco, eso se dice ir de poteo, es decir, ir a tomar zuritos. Y en el País Vasco, cuando las personas se encuentran por la calle, un modo amigable y amistoso de saludarse es este: ¡aupa! Si conocéis España, seguro que sabéis que en el norte de España el clima es bastante lluvioso. Pues en el País Vasco hay una palabra para referirse a esa lluvia suave pero consistente, que no para nunca y es bastante molesta. Ese es el sirimiri. Y llegamos, siempre en el norte, a Navarra. En Navarra hay una palabra que podemos usar de dos maneras diferentes: canso. Se puede decir que estoy canso para decir que estoy cansada. Bueno, estoy cansa. Y también se puede referir a una persona. Uy, esa persona es muy cansa, muy pesada. ¿Recordabais cuando decíamos que en el País Vasco se saludan diciendo ¡aupa! Bueno, pues en Navarra dicen ¡epa! ¡Epa! Antes de continuar, te recuerdo que en la burbuja del español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte, utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. En Navarra, cuando llueve muy fuerte, se dice que está jarreando. Y cuando te avergüenzas de algo, en vez de decir me da vergüenza, decimos me da lacha. Una palabra que en Navarra se refiere a un eructo es esta: reglote. Y una característica de las palabras en Navarra: normalmente suelen llevar el sufijo ica, ico, que es un diminutivo cariñoso. Por ejemplo, en vez de decir qué chico tan majo, qué chico tan mágico. Llegamos ahora a un lugar muy bonito del norte de España, que es La Rioja. Bueno, sabéis que en La Rioja, para decirte que no, normalmente se utiliza esta expresión un poquito coloquial, pero bueno, se utiliza mucho. Sí, por los cojones. O el pantalón corto se suele llamar de esta manera: pantaloneta. El grifo de donde sale el agua se suele llamar canilla. Un golmajo es una persona muy golosa a la que le gustan mucho los dulces. Y si tienes un amigo riojano, puede ser que en vez de decirte «Hey, ¿qué tal estás?», te pregunte «¿Qué vida, amante?». Y algo muy curioso, ¿sabías que para los riojanos un helado, por ejemplo, no se derrite, porque no utilizan el verbo derretirse, se regala, utilizan el verbo regalarse? Ahora bajamos un poquito más hacia el sur, pero no mucho, y llegamos a Castilla y León. En Castilla y León, cuando hay alguien que se pone un poco pesado, por ejemplo, defendiendo su posición y no quiere cambiar de idea y repite siempre lo mismo, se suele decir esto: R que R. Otra cosa muy curiosa también de Castilla y León es que se suele utilizar el verbo marchar para decir que una persona se va. En vez de decir me voy, digo marcho.
Cuando hace mucho frío, y en Castilla y León suele hacer mucho frío, se dice que hace rasca. Y el cuello también se puede llamar pescuezo. Y cuando estoy muy cansado, en Castilla y León lo digo así: ¡uf! Estoy reventado. Pasamos ahora a Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, una persona negativa, que lo ve todo negro, se dice que es un agonías. Uy, qué agonías eres, por favor. Sin embargo, una persona muy pesada o muy empalagosa se dice que es un cansino. ¡Ay, quita de aquí, qué cansino! Un abrigo de piel en Castilla-La Mancha se llama chambergo. ¿Y qué es un gambitero? Un gambitero en Castilla-La Mancha es una persona a la que le encanta divertirse. ¿Recordáis que en Navarra la palabra eructo también se dice reglote? Pues en Castilla-La Mancha se dice regueldo. Y llegamos a la Comunidad de Madrid, al centro. En la Comunidad de Madrid hay muchas palabras típicas como mazo. Esta palabra se utiliza muchísimo como sustitutivo de muy o mucho. Por ejemplo, si yo te digo ¿te gusta? En vez de decirme sí, mucho, tú me puedes decir mazo. Y en Madrid, si tenemos un problema o una situación problemática, decimos que tenemos una movida. Uf, he suspendido el examen. ¡Qué movida! Cuando en Madrid vas al restaurante o al bar con tus amigos y cada uno paga su parte, se dice ir a pachas. Pagar a pachas, o también se dice a escote. Y si lo que queremos es decir que algo va a pasar rápidamente y no vamos a tardar nada en ello, es decir, como si dijéramos esta expresión en menos que canta un gallo, enseguida, muy rápido, los madrileños decimos en 0, no te preocupes, este ejercicio de español lo termino en 0, y al igual que en Castilla y León para decir irse se utiliza el verbo marchar, en Madrid se suele utilizar este verbo coloquial, pirarse. Bueno, ya está, he terminado. Me piro. No me piro, pero es verdad que he terminado, aunque solo por hoy, porque esta es solo la primera parte de la clase sobre las expresiones idiomáticas en comunidades autónomas en España, así que no os perdáis el siguiente vídeo donde veremos las demás comunidades autónomas. Prácticamente nos falta toda la parte de abajo: Extremadura, Murcia, Valencia, Andalucía y no solo, también por arriba, Aragón, Cataluña y las Islas Baleares y Canarias. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto! Like this, make it pop like this, make it not like this.